Entonces, como les decía, en el momento en que ustedes les surja alguna inquietud o duda, pueden ir dejándola en el chat y yo voy a ir haciendo pausas para leer las preguntas y atender sus inquietudes. Y al final de la sesión, si nos da un poco de tiempo, podríamos hacer una sesión con micrófonos abiertos para atender dudas. Listo, entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a tratar o conocer entre todos los principales cambios que van a haber en la MGA. Esto para la formulación de nuevos proyectos, o sea, no los que van a migrar, sino los que ustedes van a empezar a formular nuevos en en esta nueva plataforma que es la PIP. Vamos a conocer el proceso de viabilidad y registro con sus generalidades, su importancia, sus componentes, el paso a paso y finalmente vamos a hacer un ejercicio en la plataforma para que ustedes la conozcan y vean cómo es el paso a paso. Listo, entonces primero pues vamos a iniciar con lo que ha cambiado o lo que va a cambiar en la MGA Web a partir de este momento. Entonces tenemos algunas cosas nuevas para ustedes como entidades territoriales y es que vamos a tener proyectos por tipologías. Nosotros ahorita pues no manejamos ninguna tipología, simplemente son proyectos generales. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a tener tipología A y B para los proyectos. Las tipologías A son bienes y servicios, todos aquellos proyectos que generen bienes y servicios, infraestructuras, servicios de asistencia técnica, por ejemplo. Y las operaciones de inversión y servicios de apoyo son todos aquellos proyectos donde nosotros hacemos entrega de un apoyo financiero o no financiero a población, por ejemplo, entrega de subsidios, rentas vitalicias, entre otros. Entonces vamos a tener estos dos tipos de tipologías que van a empezar a ser seleccionadas por ustedes al momento de crear el proyecto. Y vamos a tener todavía la tipología general, que es la que ahorita ustedes conocen y manejan para el sistema de general de regalías, porque ellos pues todavía no se van a integrar a la PIP. Esperamos que hacia el otro año que vamos a hacer el proceso de integración. Mientras tanto, el SGR y los demás mecanismos que no entran a la PIP todavía van a seguir usando esta tipología. Entonces, lo que tienen que tener presente ustedes a partir de este momento es que tienen que formular sus proyectos, ya sea en tipología A o en tipología B. En caso de que ustedes lleguen a formular un proyecto en tipología G por error, no van a poder hacer como la viabilidad en la PIP, como es el proceso correcto, porque el proyecto va a quedar, digamos que perdido en el sistema. Entonces, siempre tenganlo presente para el tema de la formulación. Listo. Otro cambio que es nuevo es que en el módulo de identificación, capítulo población, vamos a encontrar las características demográficas de la población solamente para la tipología G, que quiere decir que nosotros, ya PIB territorio, no vamos a encontrar este capítulo, solamente vamos a encontrar el capítulo en la sección identificación, participación, participantes, adjetivos y alternativos. ¿Qué va a pasar con las características demográficas de la población? Se pasan a un nuevo capítulo que se conoce como regionalización. Ya pues a medida que avance la charla, ustedes van a ir conociendo de qué se trata y lo vamos a ver también en el sistema. Listo. ¿Qué no va a existir ahora? Se van a eliminar los indicadores de gestión, fuentes de financiación y resumen del proyecto. Estos tres capítulos se eliminan. A partir de las nuevas formulaciones, ustedes ya no los van a ver. Los indicadores de gestión ya no serán utilizados porque en el nuevo modelo integral de seguimiento, pues ustedes van a ir conociéndolo poco a poco, pero para contarles, ya tenemos como unidades de medida por actividades. Entonces, pues ya no son necesarios los indicadores de gestión. Las fuentes de financiación tampoco se van a definir desde la formulación, sino va a haber un proceso adicional que se llama gestión de recursos, que es la charla del día de mañana para que pues puedan participar. Y el resumen del proyecto ya no va a ser, no va a estar funcional en esta MGA. ¿Qué vamos a encontrar de nuevo? Vamos a encontrar regionalización y focalización. Ustedes en la actualidad no ven estas dos
estos dos capítulos en MGA. A partir de ahora los van a poder ver. Y es aquí donde ustedes van a definir cuánto vamos a regionalizar y cuánto vamos a focalizar de acuerdo a las características demográficas de la población. Listo. En el módulo presentar y transferir, que es donde nosotros siempre pasábamos como el proyecto a su territorio, vamos a tener varios cambios. El primer cambio es que acá ya no se me va a generar el código BPIN. Es decir, el código BPIN se me va a generar hasta que yo deje viable el proyecto en la PIP. Entonces, ese es el primer cambio y de los más importantes. Ustedes hasta este paso siempre, o hasta que, mejor dicho, viabilicen el proyecto, siempre van a tener la identificación como el ID del proyecto. Listo, se van a incluir acá dos campos que son fase y recurso, donde ustedes desde una lista desplegable van a poder escoger en qué fase está su proyecto y para qué son estos recursos, si son para estudios o son para ejecución. Y van a poder seleccionar el año de inicio de su proyecto. Acá el sistema lo que va a hacer es que va a tomar los costos del primer periodo que nuestro flujo lo hayamos dejado como mayor a cero. Y así se iniciará la viabilidad. Este módulo de presentar entidad de MGA no lo vamos a utilizar, simplemente vamos a utilizar el de proceso de viabilidad. ¿Listo? Sábado, y 3 personas más. Entonces, miren acá como un ejemplo de cómo se vería un proyecto cuando todavía no está viabilizado. Si ustedes ven, solo nos sale el ID y que está en PIP, o sea, está en proceso de viabilidad. Entonces, de acuerdo a esto, esta es la nueva estructura de la MGA. Tenemos los nuevos regionalización y focalización, iniciar proceso de viabilidad. Listo. Entonces, primero vamos a ver como unas generalidades de lo que es este subproceso. Entonces, la viabilidad de un proyecto de inversión pública permite determinar si un proyecto que fue formulado y estructurado cumple con las condiciones y criterios que lo hacen susceptibles a financiación. Entonces, acá tenemos cómo es el subproceso de viabilidad, donde tenemos primero pues una situación actual no deseada o una oportunidad no aprovechada, que es la que nosotros queremos solucionar o aprovechar a través de un proyecto de inversión pública para beneficio de nuestra población. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estructurar, formular y presentar el proyecto para hacer el proceso de viabilidad y registro. En este proceso de viabilidad y registro se van a hacer un análisis de información del proyecto técnica, social, ambiental, jurídica, económica y financiera y los estándares metodológicos que tenemos para la formulación de proyectos. Y finalmente vamos a tener un proyecto o proyectos de inversión con código BPIN listos y susceptibles para financiación. Entonces, como les contábamos en la charla del día de ayer, ahora vamos a tener una gestión del ciclo de vida de los proyectos por procesos. Tenemos varios procesos que son planeación, gestión de recursos, ejecución y evaluación. Nosotros ahorita en esta charla estamos en el proceso de planeación que tiene el subproceso de formulación y presentación, que es lo que hacemos en MGA. Y viabilidad y registro es la charla del día de hoy, donde vamos a obtener el código BPIN del proyecto. Como les decía, este BPIN se va a generar solo hasta que el proyecto sea considerado viable. Vamos a tener un óptimo manejo de recursos, donde vamos a poder potenciar recursos públicos que son escasos, como ustedes saben, en nuestro país, y vamos a poder generar el cierre de brechas sociales. La pertinencia, es decir, vamos a encontrar las soluciones que sean más adecuadas y planteadas para la identificación de nuestras necesidades o las necesidades de la población. Y vamos a tener altos estándares de calidad, asegurando desde el proceso de planeación que nuestro proyecto sea de alto impacto y que cumpla con los requisitos y la coherencia lógica de la información. Los componentes de la viabilidad, entonces, como les decía, en este proceso de viabilidad hacemos un análisis de información del proyecto desde varios tipos de componentes: técnico, social, ambiental, jurídico y financiero. En la parte técnica vamos a verificar que que el proyecto cumpla con los parámetros técnicos definidos por el sector. También vamos a ver que sea socialmente la alternativa de solución que me llegue a solucionar la problemática identificada
y que le traiga pues beneficios a la población beneficiaria. Ambientalmente también debemos analizar tanto los impactos positivos como negativos del proyecto sobre el medio ambiente y cómo pueden ser compensados o contenidos o pues en caso que se pueda evitados. Jurídicamente, el marco de la legalidad en la que se desarrolla el proyecto desde las competencias para la ejecución de las consideraciones legales que se deben cumplir, entre otros, y financieramente evaluando los costos e ingresos y beneficios y la capacidad de mi entidad para financiar el proyecto. Asimismo, tenemos unas dimensiones a considerar en la viabilidad, como son la articulación con los planes y política pública, que mi proyecto aporte en realidad al programa o a la meta del plan de desarrollo en la cual se encuentra clasificado, ya sea plan de desarrollo municipal, departamental, sectorial, que cumpla con los aspectos metodológicos de la formulación, que haya una coherencia, una cohesión entre la información y que se haya hecho uso de las herramientas y las metodologías que tenemos dispuestos para formulación de proyectos en Colombia, así como la preparación de la cadena de valor, que esté bien construida, que los insumos y las actividades en realidad me lleven a alcanzar o a generar el producto que yo propuse en mi cadena de valor. Asimismo, los aspectos técnicos de estructuración. Entonces, que cumplamos los estándares definidos en los sectores, los criterios técnicos mínimos. Si yo voy a hacer una infraestructura, entonces verificar que tenga lo técnicamente requerido para este tipo de bienes. Y también que sean avalados sectorialmente según sea el caso. Rentabilidad económica, entonces evaluar que el flujo de costos y beneficios o ingresos desde el costo de las actividades y la medición de los beneficios sea correcto y sea como acorde a la construcción de la cadena de valor. Y financieramente, pues que mi entidad sí tenga capacidad para financiar el proyecto de inversión y que al finalizar mi proyecto de inversión y se entregue a la comunidad el nuevo bien o el nuevo servicio, este pueda seguir siendo, generando beneficios a lo largo del tiempo, así haya culminado el proyecto. Listo. Entonces acá vemos como la relación entre los anteriores elementos, componentes y dimensiones. Entonces, en la parte técnica, las dimensiones que se evalúan son los aspectos metodológicos de formulación y los técnicos de estructuración. Socialmente, los técnicos de estructuración, ambientalmente también aspectos técnicos y jurídicamente articulación con los planes y política y la sostenibilidad del proyecto. Y financieramente, pues la rentabilidad económica. Listo. Voy a enviar a revisar el chat por si hay alguna duda hasta el momento. Eh, Puedes ampliar un poco más la tipología B con ejemplos que se hagan en territorio. Claro que sí. La tipología B, como les decía, son aquellos servicios de apoyo que se entregan a la comunidad. Estos proyectos por lo general se distinguen en su cadena de valor porque nuestro fin es que todos los recursos sean entregados. Entonces, por ejemplo, tienes un proyecto de servicio de apoyo financiero a población vulnerable con un costo de 100. Entonces, tú vas a empezar a entregar ese apoyo financiero a la población hasta que esos 100 millones de pesos lleguen a ser, o sea, que gastes todo el recurso. Este tipo de proyectos son los que irían por tipología B. Igualmente en el catálogo de productos ustedes van a encontrar como una columna adicional a las que ya conocen, donde tenemos a qué tipología pertenece el producto. Entonces ahí ustedes van a poder entender un poco más de qué se tratan las tipologías. Pero hoy nos comentan que quedan en la tipología G. ¿Puedes aclararnos este punto? Sí. Bueno, es que los proyectos de resguardos indígenas tienen como dos tipos de proyectos. Hay resguardos indígenas que ya por sus características manejan ellos propiamente sus recursos y tienen su propio banco territorial. En este caso, ellos todavía no van a migrar a la PIB. Esos resguardos que manejan sus propios recursos y tienen su propio banco.
pero si nosotros como entidad territorial tenemos la potestad de manejar proyectos de nuestros resguardos que viven en nuestro territorio, sí vamos a hacer la migración de esos proyectos o marcarlos para migrar en caso de que no automáticamente. ¿Se va a seguir midiendo la rentabilidad con la TIR? Sí, los indicadores de decisión siguen tal cual como los manejamos en este momento. Para la contratación de prestación de servicios aplicaría la tipología B. No, no porque, como les decía, son como los servicios de apoyo que se entreguen a la ciudadanía. Y digamos que no aplicaría ese tipo de, más que el contrato no sería como el servicio, sino sería como un insumo. Entonces, no se deben contemplar como productos a entregar. Los proyectos serán financiados con recursos de regalías, con fuentes SGP y CGR. También deben migrar o se maneja el proyecto en sus regalías. Bueno, como ustedes saben, cuando un proyecto tiene un peso del Sistema General de Regalías, está por ahora en el Banco de Regalías. Entonces, en ese caso, todavía no migraría, sino hasta que entremos con el empalme con BIP, CGR o regalías. Se entrecorta la transmisión. Sí, es que no se está como aislándose por momentos la señal, pero ya estamos solucionando. Frente a las tipologías, es decir, que no se puede formular un proyecto que incluyan productos asociados a las tipologías A y B. Muy buena pregunta. Sí, sí se puede. En ese caso, si ustedes tienen un proyecto que, por ejemplo, vaya a construir una infraestructura que sería tipología A y al mismo tiempo vayan a entregar un servicio de apoyo financiero, ustedes al momento de hacer la formulación de los proyectos van a marcar tipología A y van a poder escoger de los dos tipologías, productos, perdón. Pero el proyecto va a quedar enmarcado como tipología A porque se entiende que de acuerdo como a la naturaleza del proyecto, la entrega del bien y servicio va a ser como la potestad para marcar el proyecto por tipología. Entonces sí se va a poder incluir productos, solo que al momento de seleccionar la tipología vas a tener que seleccionar la tipología A. Las compras y suministros son tipología B. Recuerden que estamos hablando de los proyectos y de los productos que tenemos en el catálogo. Las compras y suministros no me suena como un producto que exista en el catálogo, de pronto el de dotación, sedes dotadas, pero ese sería como tipología A, porque es una entrega de bienes a la población. Listo, entonces vamos a continuar acá con el paso a paso de la viabilidad del registro. Entonces tenemos 4 pasos que van a desarrollar para llegar a un proyecto viable. Entonces, primero vamos a iniciar la viabilidad, que se inicia en la MGA web. Es algo de lo que les mostraba al principio, pero ya lo vamos a ver en la plataforma. Y es allí donde a partir de ese momento el proyecto empieza su curso de viabilidad. Apenas yo haga el proceso, este va a viajar a la PIB y yo en la PIB con el rol verificación de requisitos voy a entrar a hacer la verificación de que el proyecto cumpla con todos los requisitos de formulación, metodológicos, que la información esté completa y que el proyecto sea em, candidato para ser viable. Luego de eso, el proyecto va a pasar al paso de viabilidad definitiva, donde se va a conceptuar sobre la viabilidad técnica, social, ambiental, jurídica, económica y financiera, así como el cumplimiento de los estándares metodológicos de preparación y presentación del proyecto de inversión. Entonces es allí donde yo ya voy a definir si el proyecto es viable a través de la evaluación de todos estos elementos que se mencionan. Y posterior a ello vamos a hacer la firma y emisión. Este es un paso nuevo que de pronto ustedes no tienen presente, que es elaborar y emitir el documento concepto de viabilidad del proyecto de inversión pública. En este último paso ya los usuarios involucrados hacen la firma del concepto y el sistema genera el código de PIN
y genera un documento donde se contiene el concepto de viabilidad. Y así se llega al fin del proceso de viabilidad. Entonces, miren, vamos a empezar a ver el paso 1, que es iniciar viabilidad. Como les decía, pues acá en la MGA web ya no vamos a seleccionar presentar a entidad, sino iniciar proceso de viabilidad en PIB. Seleccionamos fase y año de inicio y de esta manera iniciaría el proceso. ¿Qué deben tener en cuenta en este primer paso? Es que cuando ustedes vayan a iniciar viabilidad, el sector al que pertenece el proyecto debe estar configurado en el banco territorial en PIB, porque el sistema de lo contrario no les va a poder o no les va a permitir iniciar la viabilidad. Entonces, como se dijo en la charla del día de ayer, lo primero que ustedes deben hacer al momento de tener ya ingreso a la plataforma PIB es configurar el banco territorial. Ya cuando lo tengan configurado van a poder formular nuevos proyectos y hacer los demás procesos que van a ir viendo en esta sesión de capacitaciones. Entonces, antes de iniciar con la viabilidad, verificar que esté configurado el banco territorial y particularmente el sector al que pertenece el proyecto. Luego de ello, entonces ya vamos a entrar a PIB, donde vamos a realizar los siguientes pasos, que es verificación de requisitos, viabilidad definitiva y firma y emisión. Entonces, para que entiendan de pronto cómo es la homologación de roles entre lo que tenemos ahora en SWIP y lo que vamos a tener en PIB, el rol que tenemos en PIB como verificación de requisitos es el similar a lo que en SWIP tenemos como control de formulación. Entonces, ese rol se homologa por verificación de requisitos y teníamos otros roles que era control de viabilidad y control posterior de viabilidad. Esos dos se van a hacer eximir con viabilidad definitiva. Y de esta manera, pues ya encontramos como los usuarios que son responsables de cada uno de los pasos. Para el paso de firma y emisión, vamos a tener que los dos roles involucrados, que es verificación de requisitos y viabilidad definitiva, van a tener que participar en este último paso para hacer la firma de que ellos se hicieron partícipes de este proceso de viabilidad. Listo, entonces el primer paso, verificación de requisitos. ¿En qué consiste? Consiste en que verifiquemos que el proyecto cumpla con todos estos requisitos que nos aseguren una calidad y una completitud de la información, la cual se requiere para que el proceso sea culminado. Para este efecto, pues la entidad o la oficina de planeación o quien haga sus veces deberá verificar los requisitos. ¿Qué deben tener en cuenta en este paso? Que este paso debe ser asignado por el usuario con el rol administrador de entidad territorial en la configuración del banco. Es decir, es el administrador quien va a dar los roles para que yo pueda hacer la verificación de requisitos dentro del proyecto o dentro del sector. El caso de que el responsable de la verificación determine que el proyecto no cumple con los requisitos, deberá devolverlo al formulador a la MGA con la información necesaria para que él pueda adelantar los ajustes. Entonces, si acá yo como verificador de requisitos, contestando el cuestionario, me doy cuenta de que mi proyecto o el proyecto que estoy viabilizando no cumple con alguno de los requisitos, yo puedo devolverlo al formulador a la MGA. Eso es algo diferente a lo que manejamos actualmente en SWIP. En SWIP nosotros podíamos devolverlo desde control de formulación al formulador ahí mismo en SWIP y también a MGA. Ahora lo vamos a tener que devolver directamente a la MGA porque el formulador debe ajustar directamente desde allá. Listo. Se revisa entonces primero requisitos generales. Acá ustedes pueden ver como las preguntas que van a salir allá en el cuestionario. Entonces, primero, pues que el proyecto sea formulado en la metodología de MGA, que tenga un presupuesto detallado con las actividades, algunos certificados de la entidad que presenta el proyecto de inversión, donde se conste, por ejemplo, los precios unitarios, donde se conste que cuenta en concordancia con el plan de acción institucional que se aprobó en el Consejo Directivo, que tenga un certificado donde se conste que no está localizado en zona de alto riesgo no mitigable y que esté de acuerdo con el uso y tratamiento del suelo.
Asimismo, otros requisitos que son de vital importancia para definir que el proyecto pues, puede ser candidato a viabilidad y es que tenga un documento técnico que soporte y contenga ciertos elementos necesarios. Este documento técnico pues lo va a cargar el formulador en la MGA y nosotros o las personas que van a hacer verificación de requisitos van a poder entrar a visualizar que conste con estos elementos. Em, Estas son las preguntas que van a salir como en requisitos generales. Van a salir con opción de respuesta sí, no o no aplica. En caso de que nosotros contestemos no, al igual que en Suite, vamos a tener que justificar en una observación por qué no cumple con este requisito. Ahorita pues ya en la plataforma les voy a mostrar el cuestionario, pero estas son las preguntas que van a salir como requisitos generales. Tenemos otra parte de requisitos específicos donde el verificador va a tener que seleccionar el sector y la tipología dentro del sector para que asimismo pueda encontrar estos requisitos. Al igual que el anterior, es un cuestionario, este pues no se los traigo acá porque varía de sector a sector y de tipología a tipología. Entonces acá pues van ustedes a responder unos requisitos más específicos de acuerdo a su proyecto. Listo, hasta ahí llega el paso de verificación de requisitos y en caso de que el verificador concluya que se cumplen con todas las condiciones, entonces va a pasar al siguiente paso que es viabilidad definitiva. En este paso del proceso vamos a emitir un concepto de viabilidad técnica, social, ambiental, jurídica, económica y financiera y el cumplimiento de los estándares metodológicos de preparación y presentación del proyecto de inversión o su ajuste. Entonces, bueno, ustedes van a tener una charla de ajustes en trámite presupuestal, pero este mismo flujo que ustedes ven acá va a ser el mismo de un ajuste. Entonces, es por eso que en la viabilidad se define si se cumple con todos estos parámetros, ya sea en la viabilidad o en el ajuste. Este proceso lo realiza el usuario de la unidad ejecutora, quien haya sido designado por el administrador. Entonces, siempre tengan presente que el administrador de la entidad territorial es quien va a definir qué usuario va a hacer cada uno de los pasos. Listo. Entonces, así es como se ve en la plataforma. Como ustedes pueden ver, ahí están los 3 pasos. Y nosotros estaríamos en el paso 2, viabilidad definitiva, el cual tiene 3 secciones y capítulos a diligenciar. Entonces, este es el paso, el 2 que ustedes ven ahí en rojito. Información general, viabilidad y soporte son las secciones y lo que vienen acá abajo, por ejemplo, usuarios involucrados, son los capítulos de cada una de las secciones. Entonces, este paso cuenta con 3 secciones, que es información general, viabilidad definitiva y soportes. En la información general, ustedes van a tener que definir cuáles son los usuarios que estuvieron involucrados en este proceso de viabilidad. Van a encontrar una lista desplegable donde ustedes van a escoger el usuario y lo van a relacionar como involucrado durante el proceso. Acá mismo vamos a encontrar una pregunta del sistema donde nos dice si este proyecto necesita verificación sectorial, digo, viabilidad sectorial o concepto técnico sectorial. Es una pregunta para responder como sí o no, en caso de que aplique para nuestro proyecto. Y en la viabilidad ya, en la sección viabilidad definitiva, ya vamos a encontrar como un cuestionario con las preguntas que debemos responder para definir si nuestro proyecto es viable o no. Y finalmente en soportes vamos a tener que cargar un documento que nos soporte el concepto de viabilidad. Listo. Entonces acá, pues, como les decía, vamos a definir los usuarios que se involucran y estos usuarios van a salir en la emisión de la ficha o el documento concepto de viabilidad. Va a salir su nombre y su firma. Y finalmente vamos a también en esta sección a diligenciar las observaciones del proceso de viabilidad, las cuales son obligatorias para continuar con la validación exitosa. Listo. Entonces, el cuestionario de viabilidad aborda las dimensiones de viabilidad, evalúa el cumplimiento del proyecto en las mismas y en caso de que el proyecto o el
usuario que tenga el rol de viabilidad definitiva considere que el proyecto no cumple con las condiciones, va a poder justificar su razón y devolverlo ya sea al paso de verificación de requisitos o a MGA según sea el caso. Entonces, acá este es el cuestionario que les va a salir de viabilidad con cada una de sus dimensiones, así como ustedes lo ven en la pantalla, si sale en la plataforma, donde los usuarios van a poder, el usuario de viabilidad que tenga el rol de viabilidad definitiva, va a poder responder a las preguntas como sí, no o no aplica y diligenciar su observación en caso de que sea eh, necesario al marcar una pregunta como no o en caso de que el usuario defina que va a llenar el campo de observaciones. Listo. Y en la sección de alojar de soportes, como les decía, debemos cargar un documento que nos soporte el concepto de viabilidad. Entonces, vamos a seleccionar la carga de documentos, examinar, cargar el archivo, el tipo de documento, una descripción y agregar el documento. ¿Qué tipo de archivos se permiten? Archivos tipo PDF, zip y RAR de peso máximo de 2 megas. Listo. Y finalmente vamos a ver el paso de firma y emisión. Entonces antes de continuar, voy a ver el chat si hay algunas preguntas. Dice, ¿cómo es el proceso de focalización y regionalización? ¿Y con qué rol se inicia el proceso de viabilidad en la MGA? Muy buena pregunta. El proceso de focalización y regionalización se hace en la MGA directamente. Un formulador ciudadano o un formulador oficial. En caso de que sea un formulador ciudadano, este va a tener que presentar el proyecto a la entidad territorial para que el formulador oficial de la entidad inicie el proceso de viabilidad. Entonces, el formulador oficial es quien, en MGA, es quien inicia el proceso de viabilidad. Para este proceso de focalización y regionalización va a haber una charla solo sobre este tema. Me confirman mis compañeros de capacitación, si va a ser así. Así es, vamos a tener una charla específicamente para ello, tanto de cómo se realiza en la MGA y cómo se realiza en la PIP. Así es. Listo, gracias Javi. Entonces los invitamos para que se conecten a esa sesión. Pero sí, es con el rol, para iniciar el proceso de viabilidad, es con el rol formulador oficial y estos procesos se realizan en MGA para proyectos nuevos y también en la PIP van a poder hacer ajustes a la focalización y la regionalización. Listo, los proyectos que tienen horizonte a diciembre de 2024 también se marcan para migración. Sí, pues digamos que eso ya es como decisión de ustedes como administración territorial. Ustedes lo pueden marcar si este proyecto va a ser candidato para recursos de aquí a que llegue diciembre o en caso de que ustedes crean que el proyecto va a continuar hacia los siguientes, el siguiente año 2025 o demás, pues pueden hacer la ampliación del horizonte. El documento que se carga en la viabilidad definitiva es un certificado de viabilidad, un concepto de viabilidad o ambos. Es un documento que soporte el proceso de viabilidad que yo acabé de realizar. Es decir, que diga, se hizo revisión del proyecto, de acuerdo a los elementos revisados, se consideró viable. Puede ser un acta, un documento, un certificado, depende cómo ustedes lo manejen dentro de su entidad. ¿Hay algún documento estándar que genere el sistema o el documento lo define la entidad? La entidad es la que define el documento. Pues digamos que nosotros no tenemos ningún estándar, pero se sugiere que tenga los elementos principales del proyecto. Código BPIN, de qué se trata el proyecto, qué objetivo quiere cumplir y demás. Listo. Algunos compañeros tienen problemas para acceder a la reunión. Podría compartir por acá el ID de la reunión y código de acceso. No sé si Javi o Cari le pueden ayudar acá al usuario para el acceso a la reunión, por favor. Listo. Claro, por favor, Carecita, tomen el link que dice arriba, compartir enlace, y colóquenselo, por favor, a la persona para que puedan acceder. Gracias. Listo.
¿Cómo asignamos los roles de quien firma y emite los conceptos de viabilidad? Em, los roles van a ser que la persona que hizo verificación de requisitos y el que hizo la viabilidad definitiva. Sin embargo, en el paso de definir usuarios involucrados, ustedes van a encontrar la lista desplegable para seleccionar los usuarios. Ya lo vamos a ver en la plataforma cuando terminemos con la parte conceptual. Para 2025, ¿cuál es el plazo para el cargo del decreto de liquidación? Todavía no lo tenemos, pero por lo general es enero, febrero, máximo. Se fue la voz, sí, perdón, es que se estaba molestando la señal. ¿Cómo asignamos los roles? Ya les respondí. Listo. Bueno, hasta ahí vamos. Me disculpan por el audio, es que está como fallando el internet acá en la oficina, pero ya puedo continuar entonces en el tema que íbamos. Listo, entonces vamos para la firma y emisión. Acá en este proceso de firmas, ¿qué hay que hacer? Pues firmar el concepto o la decisión que ya tomamos como verificador de requisitos y viabilidad de que este proyecto es viable. Entonces vamos a simplemente hacer la firma y para ello vamos a tener que cargar una imagen con nuestra firma de tipo PNG, JPG, de un tamaño, un peso máximo de un megabyte y un tamaño de 300 por 150 píxeles. Entonces simplemente es como una foto de la firma, acá la cargamos y le vamos a dar en firmar. Entonces, acá es importante que tengan presente que yo soy el rol de viabilidad definitiva, yo vengo y firmo, pero al momento de validar me va a decir, falta una persona por firmar, el cual es el verificador de requisitos. Entonces, cuando yo tengo acá el verificador de requisitos ya involucrado, él va a poder entrar acá al paso en el que vamos a simplemente agregar su firma. Eso es importante para el presente. Igual yo lo vamos a hacer en la plataforma para que les quede un poquito más claro. Acá siempre me va a quedar la última firma cargada. Entonces, cuando yo vaya a viabilizar otro proyecto o otros proyectos, yo voy a tener acá la firma disponible para utilizarla para firmar de nuevo para los siguientes proyectos. ¿Qué más tenemos en este capítulo? La opción de ver el concepto. Entonces, acá en este botón de ver PDF, ustedes van a encontrar antes de que el proyecto se defina ya como viable, un borrador que es un documento que contiene los datos del proyecto, la respuesta a las preguntas que nosotros mismos como involucrados realizamos y finalmente la firma de las personas que participaron. Este borrador, pues lo van a ver ustedes antes de dejar el proyecto viable sin BPIN, porque todavía el proyecto no va a tener BPIN, hasta que cuando ya terminemos, entonces vamos a poder verlo con el código BPIN del proyecto. Entonces acá, este es el documento PDF que les cuento. Entonces acá, en el concepto de viabilidad, ustedes van a encontrar como este archivo PDF con los datos del proyecto y abajo, pues como las preguntas. Igual, pues ya lo vamos a ver en el sistema, pero básicamente es un documento como de este tipo. Y ya cuando finalicemos el proceso de viabilidad, vamos a encontrar un mensaje donde nos dice se finalizó el proceso de viabilidad y el proyecto ha sido viable. Entonces, como les decía, en esta parte de la firma y emisión, nosotros vamos a definir, vamos a hacer el proceso de firmas ya con los que nosotros definimos como partícipes del proceso. Entonces, acá vamos a tener que cargar cada usuario su firma con una imagen que sea un archivo tipo PNG y JPG con un peso máximo de 1 megabyte, donde voy a poder cargar mi firma y voy a poder hacer la opción de firmar. Acá siempre me va a quedar como la última firma que yo cargué. Entonces, cuando yo pues vaya a hacer otro proceso de viabilidad de un proyecto, voy a poder utilizar la última firma cargada o en caso de que quiera cargar otra, la voy a poder borrar y volver a cargar. Entonces, en este proceso, pues es importante que tengan presente que todos los usuarios que yo definí como involucrados en el paso anterior, en este, acá en usuarios involucrados, van a tener que hacer el proceso de firma. Entonces, si yo como rol viabilidad definitiva firmo y ya quiero
terminar el proceso de viabilidad, el sistema no me lo va a permitir, mientras en tanto los demás usuarios o el otro usuario que quedó involucrado en el proceso puede hacer su proceso de firma. ¿Listo? Y finalmente, pues vamos a tener el campo de observaciones generales, donde vamos a llenar pues como esa observación del proceso de viabilidad. Acá en este capítulo también ustedes van a encontrar disponible la versión preliminar del concepto, que es un PDF que arroja el sistema, es este que ustedes están viendo. Entonces, mientras el proyecto no haya quedado viable, es decir, todavía estemos como haciendo el proceso, nos va a salir así como sin código BPIN y con los datos del proyecto y las respuestas que yo como usuario di en los cuestionarios. Cuando ya yo termine el proceso, entonces ya me va a salir el código BPIN y los demás datos del proyecto. ¿Listo? Y solo al momento de finalizar ya como tal nuestro proceso de viabilidad, el sistema me mostrará el código BPIN del proyecto, que es como ustedes lo pueden ver acá. Me va a salir en el sistema informativo mi BPIN. Y de esta manera, pues ya se entiende que el proyecto quedó viable y para candidato a recursos. Listo, entonces voy a volver al chat. Bueno, ya no se escucha, pues estoy desde el celular, entonces yo creo que ya se escucha, ¿cierto? Listo. Sí, Una perfecto. pregunta. Aprovechando un espacio, ¿los adicionales a los proyectos de inversión requieren un nuevo proyecto, un nuevo EPIN o solo se hace un otro si desde la parte contractual el proyecto no se toca? No entendí muy bien, pero supongo que son las adiciones. En las adiciones, pues no, nosotros no tenemos ni máximos ni mínimos en trámites presupuestales, ya depende cómo se maneje la parte presupuestal en la entidad. Sin embargo, si por evaluación del proyecto se define que a través de la adición se va a generar un nuevo bien o un nuevo servicio para la comunidad, entonces, o un nuevo producto, entonces en ese caso pues ya sería un nuevo proyecto porque saldría totalmente de lo que se definió desde el inicio. ¿Listo? Vamos a ver si hay más preguntas. Mm, 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 mm. Dice, los roles obligatoriamente deben estar asignados a varias personas o se puede asignar a una persona. Puede ser la misma persona, no tiene, digamos, como obligatoriedad de que sea más de una persona. ¿Existe un manual conceptual de esta nueva plataforma? Sí, en Ayudas MGA, el manual se llama Manual de Procesos para Proyectos de Gestión Pública, si no estoy mal. No sé si mi compañera Karen o Javi lo puedan poner acá el link del manual de procesos para que lo puedan conocer. Listo. Ujú, ujú. ¿En qué momento se hace la verificación firma del trámite? Le llega un aviso o el de viabilidad definitiva le debe indicar. Sí, le llegará como una notificación a la PIP donde dice como tienes responsabilidad de firmar este proceso. Sin embargo, pues también la persona del rol de viabilidad definitiva le puede indicar. Ujú. Los roles deben estar asignados a varias personas. No se puede una misma persona, no hay problema. Hay una normativa para ello, gracias. No tenemos ninguna normativa, pero si quieres de pronto tener como una claridad más específica, puedes enviar el caso a la mesa de ayuda con tu pregunta particular y allí te envían como el concepto. ¿Se puede ampliar el horizonte una vez se haya habilitado el proyecto? Sí, sí se va a poder ampliar el horizonte. Se va a hacer desde un ajuste sin trámite presupuestal, que es la charla que tenemos también programada en esta semana para que puedan asistir. Listo, entonces si no hay más preguntas, voy a iniciar con el ejercicio en la plataforma. Entonces, espérenme un minuto, ya vuelvo con ustedes. Listo. Entonces, acá como ustedes pueden ver, estoy ya en la MGA. Este es un sistema de capacitación, de pruebas. Entonces, digamos que todo esto acá que ustedes ven es como que se ha utilizado acá internamente. Para este ejemplo, pues yo ya había adelantado como un proyecto para poder mostrarles. Entonces, este proyecto ya está listo para iniciar viabilidad.
Entonces, miren, bueno, primero les voy a mostrar como lo que les conté en la charla. Entonces, acá en población ya no vamos a tener acá el capítulo características demográficas. En preparación vamos a tener, digo, en programación vamos a tener regionalización y focalización, como las pueden ver acá. Entonces, les voy a mostrar un poquito para que lo vayan conociendo. Entonces, miren. Acá pues yo tengo el costo, el sistema me muestra el costo total del periodo, la meta total y yo voy a tener que definir cuánto voy a regionalizar por cada una de las localizaciones. Para que acá me salgan las localizaciones, yo tengo que definirlas acá en el módulo de identificación. Listo, entonces para este ejemplo yo utilicé solo el municipio de Maicao, departamento de La Guajira. Entonces solo me sale esta y pues ya digamos como que yo diligencié la información. Ustedes de pronto dirán, pero ¿para dónde se fueron las características demográficas? Están acá. Entonces acá cuando yo hago el diligenciamiento, yo defino que voy a tener 20 beneficiarios y voy a poder definir la característica de esos 20 beneficiarios. Entonces ustedes van a encontrar acá un listado con la población y acá donde ustedes ven esta columna política transversal. Entonces, por ejemplo, si mi proyecto yo digo, ay, sí, yo sé que mi población o los beneficiarios son primera infancia de 0 a 5 años, entonces automáticamente se me va a activar esta política. Y así con las demás poblaciones que ustedes ven tienen política. Como les digo, este tema lo van a ampliar más en la charla de focalización y regionalización, pero básicamente así se ve en la MGA para que se vayan familiarizando. Y asimismo tenemos un capítulo de focalización donde vamos a encontrar, pues ya de acuerdo a lo que yo definí como característica poblacional, la política que me aplica y para poder hacer el proceso de focalización. Esto pues ya lo van a ver a detalle en la próxima charla. Listo. Y acá entonces ya vamos a iniciar nuestro proceso de viabilidad, el cual es el tema de esta capacitación. Entonces, como les decía, acá yo ya tengo todo listo para poder presentar iniciar la viabilidad del proyecto. Entonces le voy a dar en presentar y transferir. Y acá, pues como yo ya definí que, y ya, bueno, este usuario que yo estoy usando es de una persona de La Guajira, de la entidad Maicao. Entonces acá pues yo ya no tengo que presentar, simplemente le voy a dar en el proceso de iniciar proceso de viabilidad. Entonces cuando yo entro acá, como ustedes pueden ver, me preguntan qué fase es mi proyecto. Entonces yo voy a decir que es factibilidad y son recursos para ejecución. El año de inicio, voy a decir 2024. Bueno, pongámosle 2025. Y iniciar viabilidad. Entonces miren cómo ya el sistema me dice el ID del proyecto es. Entonces esto lo tienen que tener presente. Siempre, mientras yo no tenga mi proyecto viable, mi identificación va a ser el ID. Entonces acá ya me dice este es el ID y fue presentado al flujo de la instancia de MyCloud exitosamente. Y aceptar. Listo. Entonces acá en la PIP, ¿cómo me queda? El ID me dice que está en PIP y que está formulado porque yo todavía no lo he viabilizado. Entonces ahora voy a entrar a la PIP. Acá estoy con la misma usuaria con la que ingresé a la MGA y voy a entrar a planeación porque como ustedes recuerdan, nosotros, el subproceso de viabilidad y registro se realiza en planeación. Entonces acá yo ya inicié el proceso. Entonces yo ya puedo encontrar acá que tengo un proyecto pendiente para realizar el proceso. Entonces yo despliego acá y me sale el mismo ID que fue el que yo acabé de iniciar viabilidad para hacer el proceso. ¿Cómo inicio el proceso? Le doy acá donde dice viabilidad, entidad territorial. Acá que van a encontrar ustedes los 3 pasos de los que les estoy hablando en la charla, el encabezado con el número del proceso de viabilidad, la fecha del día de hoy y el ID. BPIN, ¿por qué no tenemos todavía? ¿Quién me dice en el chat? ¿Por qué no tengo BPIN todavía? Porque no se había habilitado. Listo, muy bien. Entonces recuerden que acá yo no voy a ver BPIN, no, hasta que no termine, hasta el paso 3. Listo.
En cualquier momento yo puedo ver la MGA de mi proyecto. Si yo digo, ay, yo quiero saber cómo hicieron esta parte de la identificación, voy a revisar bien la cadena de valor, yo puedo a través de este botón de ver MGA ir a ver el proyecto. ¿Listo? Entonces voy a iniciar con el paso 1. Acá este paso tiene 3 secciones con sus capítulos. Entonces la primera sección es datos generales. Entonces acá yo voy a definir a qué sector pertenece este proyecto y qué tipología tiene para hacer la verificación de requisitos específicos. Entonces este proyecto es del sector cultura y tipología mejoramiento de las casas de la cultura. Le doy a agregar. Listo. Acá yo digo, ay, me equivoqué, este no era, lo puedo borrar con el icono de la basurita en cualquier momento. Y voy a diligenciar las observaciones. Entonces se adelanta, verificación. Listo. Entonces, miren, cuando yo no he hecho el proceso, ustedes ven así el circulito como en blanco y cuando yo ya he terminado, entonces ya me sale el círculo llenito de color azul. Listo. Ahora voy para verificación de requisitos. Entonces acá me sale requisitos generales, que fue los que yo les mostré en el cuestionario, en la diapositiva, y me salen los requisitos específicos que yo misma definí hace un momento en la parte anterior, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para contestar? Siempre debo habilitar el botón de editar para poder llenar esta información. ¿Listo? Listo. Entonces recuerden que, por ejemplo, si yo le pongo que no a una respuesta, bueno, démosle que no y contestemos esta con sí y guardar. Entonces no me va a dejar guardar, ¿por qué? Porque no he diligenciado la observación de la respuesta que yo le puse que no. Entonces recuerden que siempre es obligatorio cuando yo pongo que no, poner por qué no cumple con esta condición. Entonces hagamos un ejemplo con no cumple para que vean cómo muestra el sistema la información. Listo, entonces ya guardé y ya se me puso el circulito en azul. Si yo no lleno en la observación, nunca se me va a poner el circulito en azul. Listo, en soportes, entonces voy a cargar el documento. Entonces, para ejemplo de esta, voy a cargar esta misma presentación. Ahí está muy pesado, no me sirve. Voy a cargar esta. Y voy a poner una descripción, concepto de viabilidad. Y agregar. Listo, ustedes que, ay, no, yo me equivoqué, ese no era el archivo, entonces lo pueden borrar en cualquier momento y lo pueden descargar para visualizar que sí sea el que hayan elegido ustedes cargar y que no se hayan equivocado. Listo. Ya como ya tengo todas mis secciones completas, entonces le voy a dar en validar. Entonces miren lo que me sale. ¿Se acuerdan que yo respondí a una pregunta que no? Voy a subirle un poquito el zoom. Entonces mire lo que me dice. El resultado de la evaluación del cuestionario es negativo y no se puede habilitar el botón siguiente. Es decir, yo no lo puedo pasar al siguiente paso. ¿Qué debo hacer? Devolverlo a la MGA porque yo dije que no cumplía con una condición. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Vamos a editar acá para continuar. Era solo un ejemplo. Cumple. Listo. Volvemos a validar. Entonces ya me dice los datos fueron guardados con éxito, la validación es exitosa. Cuando la validación ya es exitosa, ustedes van a encontrar que cada uno de los módulos, ¿se acuerdan que salía un circulito? Ya me sale el chulito verde de check.
y le voy a dar en el botón siguiente. Y me dice, el cuestionario fue enviado al siguiente paso, aceptar. Listo. Entonces, para efectos de este ejercicio, esta misma usuaria tiene el mismo rol, o sea, tiene los roles de viabilidad y verificación. Entonces, yo voy a seguir acá con la misma usuaria. Eso les va a pasar mucho a ustedes, de las personas que escriban en el chat, que a veces tienen solo un personal para los pasos. Entonces, les va a pasar mucho que van a seguir ustedes mismos ahí, solamente que el sistema los va a devolver a mis procesos para que vuelvan a entrar al proceso. Listo, entonces acá voy a definir los usuarios involucrados. Entonces miren cómo me sale elaboró y emitió. En elaboró yo voy a ver el nombre de las personas que participaron en el proceso. Para ello me va a salir una lista desplegable. Como yo fui la única, Margarita Rosa, que es la usuaria que yo tengo, fui la única que participé, entonces salgo solo yo. En caso de que ustedes tengan de pronto más personas configuradas, pues le va a salir la lista con todos los nombres. Y asimismo con la otra parte de emitió. Entonces, elaboró va a ser el que hizo el paso de verificación de requisitos, que fue el que acabé de hacer, y emitió es la persona que hace viabilidad definitiva. Para este ejercicio, pues es la misma persona, pero en sus entidades puede variar de acuerdo a la organización que ustedes tengan dentro de la misma. Y acá tenemos la pregunta de si tiene un sustento técnico el proyecto de inversión. Entonces, si yo digo que sí, me va a decir que si el concepto fue favorable. Entonces yo digo sí, sí fue favorable. Y guardar. Y la observación. Entonces se considera viable. Acá ustedes pueden diligenciar máximo 5.000 caracteres, mínimo 5. Si ponen solamente una letra, no les va a dejar continuar con el proceso. Listo. Ahora entonces voy a viabilidad definitiva. Y acá tenemos el cuestionario de viabilidad. ¿Se acuerdan el que yo les mostré? ¿Quién me dice cómo se llaman estos títulos? Yo lo decía en la presentación, ahí en el chat. ¿Cómo se llaman estos requisitos, estos títulos de cada una de las preguntas? Lo decía en la presentación. Ujú, ujú, ujú. Bueno, como que nadie se acuerda. Técnica jurídica financiera, casi, son las dimensiones. Estas son las dimensiones del proyecto y de la viabilidad. Entonces, yo que voy a entrar a contestar, entonces primero tengo que darle editar y contestar cada una de las preguntas. Entonces, al igual que en el formulario anterior, si yo llego a contestar una pregunta con no y no diligencio la información, el sistema no me va a dejar avanzar. Entonces ya vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo funciona. Entonces voy a ponerle que no y que no cumple. Recuerden que este paso es la viabilidad definitiva. Entonces quiero que vean qué pasa cuando yo pongo que no cumple. ¿Me lo guarda? Sí. Me voy a soportes y acá voy a cargar el concepto de viabilidad. Entonces voy a escoger acá un documento aleatorio. Y agregar. Listo. Y cuando yo le voy a dar validar, entonces quiero que vean lo que me muestra el sistema. Entonces me dice, tras la validación, la viabilidad ha sido evaluada no favorable. ¿Quién me dice por qué me salió no favorable? Ahí en el chat. Listo, entonces acá muy pilos los participantes me dicen porque marqué un no cumple. Entonces recuerden que como esta es la viabilidad definitiva, si yo pongo que no cumple, pues me va a salir que la viabilidad no fue favorable y que debo o devolverlo a la MGA o devolverlo
a verificación de requisitos para que verifiquen bien los requisitos. ¿Listo? Entonces, acá yo me voy a devolver y voy a poner que sí cumple. Sí. Y cumple. Listo. Ahora voy a volver a validar. Y como pueden ver, el sistema me dice que ha sido evaluado como viable y que ya puedo continuar al paso siguiente. Mientras mi concepto o mi validación no sea viable, este botón no se va a habilitar. Listo, el siguiente, hasta que me salga el mensaje que les acabé de mostrar. Entonces le voy a dar en siguiente y voy a ir al último paso. Listo. Entonces acá está el proceso, entro de nuevo. Como les conté, pues para este ejercicio solo estoy usando este usuario. Entonces me sale ahí mismo. Y acá voy a ver el proceso de firmas, que fue el que les conté en la última parte de la capacitación. Entonces, este es el único capítulo, es la única sección de este paso. Entonces, yo lo que debo hacer es hacer el proceso de firma. ¿Qué voy a encontrar acá? El preliminar del concepto, que es un PDF. Quiero que lo vean, entonces lo voy a descargar. Y me va a salir acá para guardar en mi computadora. Entonces, mírenlo. Este es el concepto que yo les mostraba en la diapositiva. Acá me sale el nombre, el ID, el código de PIN no me sale porque hasta que quede viable, el horizonte y me sale como de qué trata este proyecto y todo lo que yo llené en MGA, que fue el programa, em, y el sector y la localidad. Miren, entonces acá me va a salir todas las preguntas que yo contesté, entonces me va a salir lo que yo contesté como cumple, sí, 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 sí. Miren, ahí ya me sale todo. Y la observación que yo puse, se adelanta verificación y finalmente cumple porque todo se respondió con sí. Asimismo, la viabilidad. Entonces, miren cómo acá salen las dimensiones, que era lo que nos decía ahorita un participante cuando yo pregunté. Entonces, en cada dimensión me dice que cumple. En caso de que yo hubiera dejado una con no cumple, pues acá me saldría en rojito no cumple. Y que fue verificado, que fue la observación que yo puse. Listo. Entonces acá se considera viable conforme a la verificación de los requisitos, se considera que se le puede otorgar la viabilidad al proyecto y el concepto. Listo. Este es el borrador porque pues yo todavía no he terminado el proceso, tengo que firmar y finalizar. Entonces voy a cerrar acá y voy a volver a la plataforma. Listo. Entonces acá yo ya tengo esta firma cargada que fue que es la mía, la que yo ya había cargado previamente, entonces voy a borrarla para mostrarles bien el ejercicio, que es examinar y cargar una nueva firma. Entonces acá pues yo voy a escoger mi firma, yo ya la tengo lista y le voy a dar en cargar. Me dice la imagen fue cargada con éxito, ahora la puede visualizar. Entonces acá yo la veo, solamente le doy en firmar. Entonces me dice, se registrará su firma en el formulario. Esto no puede. Una vez ejecutada esta acción, este formulario no podrá modificarse. Es muy importante. Entonces, si ustedes firman acá, yo ya no me puedo volver a decir, ay, no, si cumple o no cumple. Ya lo firmé, ya no puedo volver a modificar el formulario. Si necesito ajustar algo del, del cuestionario, de las preguntas que yo ya respondí, debo hacerlo antes de firmar. ¿Listo? Entonces le voy a dar a aceptar. Y como pues yo soy la misma usuaria, Margarita Rosa, pues ya quedaron los dos firmadas. ¿Listo? Acá ustedes pueden verificar la firma porque dice firmado y o pueden eliminar la firma en caso de que decían que la van a hacer mejor, que esta no era la que yo tenía que cargar, etcétera. La pueden eliminar y volver a hacer el proceso.
Y finalmente las observaciones. Entonces se firma concepto. Vamos a ponerle prueba de capacitación. Y guardar. Listo. Entonces yo ya terminé esta parte, entonces le voy a dar en validar. Entonces me dice, el proceso se consideró viable. Acá me sale el estado viable. Y me dice, para asignarle el estado viable al proyecto, termine el proceso presionando la opción finalizar. Entonces recuerden que hasta que yo no finalice, este proyecto sigue estando con ID y formulado. ¿Listo? Entonces muy importante hacer el proceso de finalizar. Lo mismo, no va a poder modificar el formulario. ¿Está seguro? Sí, estoy seguro. Entonces aceptar. Listo. Entonces miren que el sistema ya me dice, se ha finalizado el proceso de viabilidad, el proyecto fue viable y se le asignó este BPIN. Entonces acá es donde ustedes van a obtener el BPIN ahora, ya no en la MGA, sino acá hasta cuando realicen el proceso. Entonces ustedes pueden decir, ay, sí, yo quiero ir a ver este BPIN en cómo quedó. Entonces ustedes pueden ir a consola de procesos, proyectos, y lo pueden buscar acá. Entonces miren que acá ya me sale que el proyecto completó su proceso de viabilidad y que quedó en el último paso, firma y emisión. Vamos a ver la MGA. Entonces, ¿qué pasó con la MGA? O sea, el F5. Entonces, miren, ¿se acuerdan que acá no me salía nada? Entonces, miren cómo ya me sale el BPIN, de que yo ya lo dejé viable y me sale estado viable. ¿Listo? Y este es el proceso de viabilidad. Entonces, voy a irme al chat para contestarle algunas preguntas que veo por acá. ¿Dónde había quedado? ¿Se puede ampliar el horizonte? Sí, sí se puede ampliar el horizonte. Lo puedes hacer por un ajuste sin trámite, que es una de las charlas que tenemos también programada. Porque el BPIN se genera la viabilidad. Digamos que como el ciclo de vida de los proyectos se va a manejar ahora por procesos, tenemos pues como unos hitos dentro de cada proceso. Entonces el primer proceso, como les decía, es planeación y la manera de cómo darle un fin a ese proceso es cuando el proyecto ya está viable. Y es por eso que hasta que no quede el proyecto viable no voy a generar el código BPIN. Además de que pues, se hizo el análisis acá desde el DNP y desde la subdirección de proyectos y se encontró pues que había muchos proyectos que tenían BPIN pero que nunca se ejecutaron, nunca fueron viables, simplemente estuvieron ahí en el banco por mucho tiempo sin llegar a ser viables o ejecutados. Entonces, como después de muchos análisis técnicos, metodológicos, y demás de acá de los expertos temáticos en metodología de proyectos en el DNP, se decidió que iba a ser el BPIN entregado hasta que no se terminara el proceso de planeación y a partir de ahí pues construir como una trazabilidad del proyecto un poco más clara de lo que teníamos anteriormente. En esa sección no se adjuntan soportes de lo verificado. En verificación de requisitos tú puedes adjuntar en documentos soporte. Yo adjunté uno, bueno, el sistema te pide como que adjuntes uno, no necesario ningún otro, pero no es como solamente el soporte de que se hizo la verificación y de que ya se cumplió como con la respuesta de las preguntas. ¿En qué momento se cargan los documentos del proyecto? Muy buena pregunta, Pedro Luis. Los documentos, como siempre y como ahora, se cargan en la MGA. ¿Listo? Una consulta, ¿se van a seguir utilizando los dos aplicativos de MGA y PIP? Muy buena pregunta, Luisa. Sí, claro que sí. La MGA va a seguir funcionando normalmente, solo que ahora va a estar enlazada directamente con la PIP. Entonces, como les mostré, cuando inicié el proceso de viabilidad, no vamos a presentar y transferir, que era lo que hacíamos antes, sino solamente vamos a dar iniciar proceso de viabilidad y va a entrar de una a la plataforma PIP. Como ustedes vieron cuando yo terminé el proyecto acá y me quedó viable, automáticamente en MGA me quedó viable y me salió el código BPIN. Entonces, sí funciona
solo que hace como parte de una extensión de lo que es la PIP. ¿Qué documentos se cargan en el proceso de verificación de requisitos? Un documento que soporte que se hicieron la verificación, puede ser como una copia de la respuesta del cuestionario, ya lo que ustedes puedan o decidan dentro de su entidad territorial. Listo. ¿Qué parámetros debe cumplir el concepto sectorial? Bueno, el concepto sectorial, digamos que varía de acuerdo de sector a sector. Simplemente pues debe ser un documento que soporte que, que se revisó para el sector, no sé, salud y se definió que se cumple con las condiciones enmarcadas, bueno, etcétera. Listo. ¿En qué momento se cargan los documentos? En MGA. Los documentos requeridos en verificación de requisitos están en MGA. Entonces, como les decía, cuando ustedes estén acá en la PIP, en cualquier momento ustedes pueden ir a la MGA a ver el proyecto. Entonces, miren que yo fui. ¿Se acuerdan que yo seleccioné ver MGA? Y acá yo puedo ver los documentos soportes. Yo, por ejemplo, no cargué ningún documento, entonces no voy a poder ver nada. Pero cuando yo seleccione este botón de ver MGA, automáticamente podré ver los documentos soporte. ¿Existe un manual conceptual de la nueva plataforma? Sí, existen ayudas MGA. No sé si me ayudan, por favor, compartiéndole el link acá al participante del manual de procesos, donde puedo ampliar información de los tipos de proyectos A, B y G. En la MGA hay un documento que explica como las tipologías y también hay unas diapositivas, pero próximamente vamos a tener un tutorial para que apenas ustedes ingresen acá a la MGA encuentren como la ayuda de cómo son las tipologías. Listo. Keiner nos pregunta, ¿desde qué punto se hace la programación de fuentes de solicitud de recursos? Muy buena pregunta, Keiner. Te la respondo desde el proceso de gestión de recursos. Como les conté en toda la presentación, ahora vamos a tener un manejo por procesos y el segundo proceso a realizar es gestión de recursos, que es la charla del día de mañana, si mal no estoy. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ustedes acá, voy a mostrarles rápidamente. Acá, como ustedes pueden ver, dice gestión de recursos. Entonces, ustedes van a entrar acá y van a poder hacer el proceso de definir qué fuentes van a financiar el proyecto y demás. Eso ya lo verán en la charla del día de mañana. Listo, no sé si tienen más preguntas, dudas o inquietudes. Los proyectos que se formulen a partir de la fecha, ¿cómo se viabilizan? Es decir, antes de migrar a la PIB. Los puedes viabilizar normalmente en Swift Territorio hasta el día antes de la migración, a las 4, el día antes a las 4 de la tarde de la migración. Entonces, ¿qué va a pasar? A ustedes ya les notificaron con mediante un oficio, su migración empieza, digamos, el 19, un ejemplo. Entonces, hasta el 18 a las 4 de la tarde, ustedes pueden dejar proyectos viables en SWIP o el similes registrados actualizados, que es normalmente como funciona en SWIP, y los pueden marcar para migración. Ya en el momento en que inicie la migración y a partir de que termine, ya los demás proyectos sí deben hacer PIP. En la lista de asistencia, sí, ya la están compartiendo acá mi compañera Ana en el chat. Sí, correcto. Bueno, Y a todas las personas que hayan estado dentro del chat antes de las 10 de la mañana y de las 10:10 que se compartió la lista, lo podrán ver anclado como primer mensaje. listo, gracias Anita. Bueno, entonces si no hay más preguntas,
Les agradezco a todos su participación y su atención en esta charla. Los esperamos en las charlas que vienen programadas para el resto de la semana para que conozcan más sobre la PIP y sobre los procesos que se adelantan en la plataforma. Les agradezco mucho su atención y que tengan un buen día.